Página 123. Confusión entre hembra y mujer. La mujer jamás ha sido realmente mujer, solamente hembra. Su rol está definido como hembra, y no como ser humano del sexo femenino. Se confunde penosamente la feminidad con la sexualidad orgánica, sin advertir que se trata de fenómenos absolutamente diferentes. La condición de hembra, con todo lo que esto involucra biológicamente, es algo adquirido desde el nacimiento. Es un don gracioso de la naturaleza, conseguido sin el menor esfuerzo y sin que medie por parte de la mujer elección ni participación. Las características biológicas de la hembra sapiens han sido perfectamente definidas y se las conoce acabadamente. La auténtica condición femenina, como esencia de lo que realmente significa ser mujer, no ha logrado ser conocida, definida o aprehendida. Lastimosamente, se ha identificado la feminidad con la capacidad de atracción erótica de la mujer, creyendo que mientras más libidinosamente actúe, más probará su condición femenina. Esto ha dado origen al mito de la vampiresa, que exhibe generosamente sus atractivos de hembra, encarnando ante el mundo el arquetipo de la supermujer, imagen o modelo que todo el sexo femenino procura imitar, en la convicción de que, página 124, así serán más femeniles. Piensan que si usan el maquillaje, la vestimenta y el peinado de las estrellas del espectáculo lograrán ser más femeninas. La realidad, sin embargo, es que solo conseguirán disfrazarse de mujeres sin que esto incremente de ninguna manera su feminidad. Como hembras, empero, conseguirán seguramente aumentar el nivel de su atractivo erótico, intensificando su satisfacción narcisista y las posibilidades de cazar a un hombre, aunque esto no signifique el poder retenerlo, en vista del efímero lazo que representa la atracción sexual. Con lo antedicho quiero significar que la evolución de la mujer, en lo que a género femenino se refiere, ha quedado detenido al nivel de la hembra animal, vale decir, que solo existe como hembra sapiens. La definición de su identidad polar pasiva o femenina solo se ha llevado a cabo biológicamente, tal como la hembra de cualquier especie animal, pero no se ha plasmado femeninamente en su condición superior de persona humana. Su inteligencia, sus sentimientos, sus capacidades, son equivalentes a los de un hombre, pero no poseen definición femenina. Es físicamente mujer y psíquicamente indefinida, por lo que adopta roles masculinos puesto que desconoce su propia sexualidad genérica a nivel psíquico. Página 125. Eróticos que sea posible concebir. Las hembras del mundo procuran, ansiosa y apremiantemente, convertirse en mujeres, y no conocen, por desgracia, otro camino que no sea el de exaltar y resaltar su libidinosidad. La mujer carece de un yo femenino, solo tiene un yo de hembra. Este último solo le es útil, además de la maternidad, en lo que se refiere al atractivo sexual y el empleo de las artimañas para atrapar al hombre y para satisfacer la propia vanidad. Es un pequeño y primitivo yo erótico que ocupa solo una pequeña parte de su personalidad. El varón también posee un yo erótico, pero en su caso está inserto dentro del yo varonil que le da su identidad psíquica. Su aspecto macho es solamente un área de su psiquis. La mujer, en cambio, posee una sola área psicológica, reducida al yo hembra, que representa su género biológico. El resto de su estructura psíquica es indefinida, por lo que imita y adopta roles masculinos alienando su verdadera naturaleza. El hombre posee un yo varonil que de alguna manera permanece estable a través del tiempo. El yo de la mujer está más centrado en lo externo. Por esta causa no tiene permanencia ni consistencia, modificándose continuamente con los cambios sociales y materiales. A lo largo de la historia, el rol de la mujer ha variado constantemente, mientras que el del hombre ha permanecido estable. Al revés de la sexualidad orgánica que es un don de nacimiento, la feminidad psicológica solo puede obtenerse mediante un laborioso y paciente proceso de desarrollo individual, y jamás como resultado de página 126, quistas sociales. Como la auténtica feminidad requiere de la autorrealización a nivel del yo, precisa para esto de la acción volitiva de la propia persona. Es un proceso de autoconstrucción y no de recepción de valores emanados del ente social. Es una elaboración que debe efectuarse en el mundo interno de la hembra como un cambio evolutivo emanado de su propia voluntad. Se refiere, además, a una cualidad interna y no a características externas. Pierden lamentablemente su tiempo quienes buscan la feminidad procurando exaltar lo erótico y realzando la apariencia personal. Por esa vía están condenadas a fracasar como mujeres. Más bien, no alcanzarán nunca existencia como tales, llegando solamente a hembras. Hay muchas mujeres que no buscan su realización a través de los medios ya señalados, sino que procuran hacerlo mediante una profesión o actividad que requiera el empleo intensivo de la inteligencia. No obstante, tal como ya lo hemos señalado, adoptan roles masculinos para competir por las posiciones relevantes. Además, por lo general, sus motivos son de carácter compulsivo y no espontáneo. Su determinación no obedece a una conducta libremente elegida sino al ansia neurótica de compensar su carencia. Resulta evidente, por ejemplo, que aquellas que carecen de atractivo físico han sido mal predispuestas por la naturaleza para actuar como señuelos eróticos, de manera que no les queda otro camino que destacarse intelectualmente o mediante habilidades especiales. Desafortunadamente, la toma de conciencia de su falta de atractivo las hace claudicar como mujeres, tratando de batir al hombre en su propio campo mediante el uso de roles masculinos. Al sentirse poco atractivas página 127, mente, creen ser poco femeninas, pensando que pueden conseguir más ventajas superando al hombre en su mismo terreno. De este modo, pueden hacerse muy hombrunas. Existen también las físicamente hermosas y muy inteligentes, que debido a problemas originados en la envidia del pene han desarrollado un complejo masculino, por lo que no se conforman con ser solamente señuelos eróticos, cifrando sus expectativas personales en la necesidad ansiosa de llegar a ser importantes para detentar posiciones de poder, compensando así sus sentimientos de inseguridad e inferioridad ante los varones. La necesidad neurótica de ser independiente puede ser en este caso tan aberrante como la excesiva dependencia observada en la mujer que pretende subsistir emocionalmente de un hombre. En el caso que estamos planteando, la mujer se realiza profesionalmente, pero no como individuo humano del sexo femenino. Físicamente es hembra, pero mental y psicológicamente permanece como varón, con el fin de poder competir exitosamente. Infortunadamente, abunda la relación entre el deseo de independencia y la conducta hombruna, resultando chocante ver hermosas mujeres tan varonilmente dispuestas en sus reacciones mentales y emocionales. Muy a menudo se destacan y triunfan, pero a costa de convertirse psíquicamente en hombres. Son psicológicamente machos y sexualmente hembras. Estoy convencido que el complejo de castración hace desarrollar a la mujer una fuerte agresividad contra los hombres, actitud emocional que eleva sus niveles de, página 128, testosterona más allá de lo adecuado, tornándolas decididamente masculinas. Existe, indudablemente, una estrecha relación entre esta hormona y la agresividad. La testosterona hace al sujeto agresivo. Por el contrario, si su acometividad tiene origen emocional y no hormonal, esta actitud estimula la producción de testosterona.
Ha pasado a constituir un prejuicio general la consigna de que los hombres sienten aversión por las mujeres inteligentes, y que este sería uno de los motivos por los que ellas prefieren no cultivarse en este aspecto, prefiriendo exaltar su erotismo. Lo que ocurre, sin duda alguna, es que los varones conocen solo un tipo de mujer inteligente, que es la masculina, lo que por cierto, les produce rechazo. Muy rara vez en la vida podemos conocer una mujer equilibradamente femenina e inteligente. Se dice también que el varón teme a la mujer inteligente puesto que la medida de su preparación mental señalaría también el descenso del privilegio masculino. Creo que este es un argumento razonable, debido al machismo, pero pienso también que una parte de la sagacidad femenina debe utilizarse para impedir sutilmente que el hombre se sienta menoscabado. Mientras no desarrolle realmente su intelecto, su campo de intereses difícilmente trascenderá a la belleza y el atractivo corporal, cualidades que junto con la capacidad maternal definen usualmente su rol de hembra. Hembra y mujer representan dos etapas de desarrollo. Lo primitivo, hembra, no conduce espontáneamente. Página 129. A convertirse en mujer. La hembra es una creación de la naturaleza. La mujer debe ser producto de sí misma, ya que solo pueden hacer de la hembra decidida a desarrollarse y evolucionar individualmente. He aquí expuesto con crudeza el gran obstáculo de la igualdad entre los sexos. El varón ha alcanzado su virilidad psíquica acuciado por los múltiples y urgentes requerimientos de la vida, mientras que la hembra no ha desarrollado su identidad femenina mental y psíquica, prefiriendo definirse como hembra y madre. Debido a esto, el varón posee una permanencia en su rol masculino, que resiste todos los cambios históricos. El rol actual del hombre no es sensiblemente diferente de aquel de épocas antiguas. La mujer, en cambio, está más mecida hacia afuera, más centrada en lo externo, y esto cambia constantemente. Por esta causa, ella tiene que perseguir angustiosamente lo externo para cambiar y adaptarse a ello. Un buen ejemplo de esto lo da la moda, no solamente en el vestuario, el peinado o el maquillaje, sino principalmente en lo que se refiere a la dictadura de la opinión ajena. La mujer tiene que adaptarse o plegarse a lo que la sociedad o su hombre esperan de ella, o por último, asumir determinadas conductas estratégicas cuando desea atrapar al macho. Si contrae enlace con un médico, será un poco médico. Con un político, idem. Con el intelectual, se hará pensadora. Su identidad como persona cambia continuamente según los requerimientos externos. Esto se explica, como ya sabemos, porque solo posee identidad sexual, a diferencia del hombre que tiene un yo sexual o genérico y otro como persona. No importa la actividad material ejercida por él. Página 130. Varón, sea este sastre, cocinero, modisto, bailarín. Siempre mantiene su rol sexual, aunque la función desempeñada sea, tradicionalmente, ejecutada por la mujer. Esta, a la inversa, al hacerse policía, militar, juez, o ejercer cargos de autoridad o liderazgo, recurre por lo general a copiar el estilo viril, resultándole difícil actuar de una manera femenina. Cada hembra, individualmente, debe buscar su propia identidad como persona mujer, y esto solamente puede conseguirlo desarrollando un centro psíquico estable y permanente, que permanezca siempre constante en su constitución intrínseca, sin importar cuáles sean las variaciones materiales que pudiera experimentar su vida. De este modo, mediante la formación de un yo adulto y maduro, puede llegar a su plena realización como mujer, alcanzando una perfecta y definida identidad femenina. Este logro se explica en virtud de que al volcarse hacia su mundo interno puede tomar conciencia de aquellas fuerzas que la mantienen alienada, capacitándose para negarse a ser utilizada por ellas, fortalecida por la convicción del inmenso daño experimentado en aquella posesión. Motivada por esta contemplación, puede lograr adueñarse de sí misma para resistir las influencias alienantes y emanciparse. Si su psiquis fluía en función del estímulo externo, se abre ahora la posibilidad de mantenerla bajo el control del propio yo, con el objeto de alcanzar autonomía psicológica, la mayoría de la que constituye un requisito primordial para lograr la realización femenina. No obstante, es preciso también para esta labor definir la femineidad, describiéndola de la manera más simple y objetiva posible, no para presentarla como un modelo que deba ser adoptado forzosamente, sino con el pro. Página 131. Propósito de comprender su íntima naturaleza, para poder conocer qué es lo que hay que desarrollar para ser efectivamente mujer. Es preciso que la mujer aprenda a valorizar debidamente su propia condición, entendiendo que su pretendida carencia genital obedece más que nada a la antigua costumbre de tomar al varón como modelo. Esto se debe a que los únicos modelos femeninos que se imitan son los de hembra, puesto que los de mujer en el sentido de persona no existen, ya que corresponden a roles masculinos remedados. Es una realidad que la mujer tiene envidia del pene. ¿Por qué no ha aprendido a valorizar debidamente su útero? ¿Por qué lo ven conscientemente como una cavidad, un vacío o una carencia? Esto se debe a que intuitivamente presiente que utiliza su útero solamente desde el punto de vista erótico y maternal, pero que no ha conseguido sublimar su líbido para plasmar en sí misma una condición uterina superior, que es la femineidad. Esta es, en verdad, el producto de la adecuada sublimación libidinosa uterina, es decir, de lo pasivo o receptivo del eros universal. Cada facultad o capacidad humana posee un rango de posibilidades de acción que puede fluctuar entre el pequeño espacio de un área circunscrita y la vastedad de la total estructura humana. Puede jibarizarse o expandirse prodigiosamente, y esta opción depende de la dirección inteligente del yo. Esto significa que cuando el yo ha sido consciente, superior y maduramente formado, puede gobernar activamente las diversas capacidades del cuerpo humano, llevándolas si es que se lo propone, a un superior desarrollo o rendimiento. Página 132. En lo que se refiere al útero, no es necesario tratar de probar o demostrar sus prodigiosas capacidades. Solamente cabe afirmar que la mujer maneja únicamente su sexualidad de hembra, desconociendo absolutamente aquellas posibilidades superiores que se refieren al uterino mujer. Creo que el hombre ha conseguido, en cambio, sublimar su líbido en mayor proporción que la mujer, sin que esto involucre mérito de su parte, ya que ello se debe a una afortunada combinación de factores entre los que no figura el merecimiento personal. Para comprender este proceso, es menester comparar la actividad erótica fundamental del varón con aquella de la hembra. Esta, tal como el huevo, es fundamentalmente pasiva y receptiva, mientras que el macho, a similitud del espermatozoide, es activo, agresivo y penetrante. El erotismo masculino es una fuerza eternamente buscadora, activa y fecundante, mientras que lo femenino es envolvente y conceptivo. De este modo, la hembra desempeña inadvertidamente el papel de estar estimulando visual y perceptivamente a una fuerza que por naturaleza es expansiva. Eróticamente hablando, la mujer es un útero que toma energía concentrándola y densificándola hasta formar la materia de la vida. Posee en sí misma la memoria genética para formar seres vivos. El hombre es un falo que irradia y energetiza, depositando la semilla de la vida. La hembra interioriza. El macho exterioriza. La tónica vital de la hembra es formar materia. La del macho, sembrar. La mujer tiene menos posibilidades de sublimar su líbido, porque la sublimación representa el flujo de la energía erótica por canales más elevados que los puramente biológicos.
De este modo, se limita a usar sus atractivos carnales, adoptando lo más eficazmente posible el aspecto de un buen señuelo erótico. De este afán nace aquella alocada competencia por desnudarse, utilizando el arte de que aquello no parezca desnudez. Los periódicos y revistas de todos los días nos muestran un interminable desborde imaginativo para exhibir los más variados disfraces. Transcripción textual de las páginas 133 a la 138. Página 133. Podemos afirmar que muchos de los grandes pintores del Renacimiento sublimaron su líbido concentrando sus energías en la creación artística más que en la actividad genital. De ese modo, la fuerza que no fluía por el cauce biológico, lo hacía en cambio por la vía mental creativa. Todavía más, sostengo que este procedimiento de sublimación era perfectamente conocido por los creadores del romanticismo. En algunas órdenes caballerescas de la antigüedad los caballeros elegían deliberadamente una señora de gran belleza y alcurnia para poner la lanza a su servicio. Este es precisamente el tema de la conocida historia del rey Arturo y Sir Lancelot, solo que en este caso pareciera haber abortado el procedimiento. Lancelot declara amar eternamente a la esposa de su soberano. Esta declaración y este tipo de relación, que era muy frecuente en aquella época, solo podemos entenderla en el sentido de un mecanismo deliberadamente implementado para producir el flujo superior de la energía viril con el objeto de sublimar la libido. Creo que muchos hombres platónicamente enamorados han practicado sin saberlo una especie de sublimación de su libido. Me refiero, naturalmente, a los suficientemente limpios para evitar los perjuicios de la lujuria. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en el caso de la mujer? En primer lugar, porque es mucho más reprimida que el hombre, por lo que no logra apoderarse de la energía que debe sublimar, puesto que ésta se mantiene. Página 134. Embozada. En segundo lugar, porque tal como lo hemos señalado en capítulos anteriores, el desarrollo sexual de la mujer es considerablemente más laborioso y complejo que el del hombre, ya que mientras este posee siempre un objeto amoroso femenino, primero la madre y después su esposa, y un solo centro erógeno, el pene, la mujer debe cambiar de objeto amoroso al transferir al padre el amor que sentía por la madre, cambiando también de zona erógena al trasladar la sensibilidad clitoridiana a la vaginal. Todo este proceso involucra un enorme gasto de energía psíquica y libidinosa, disminuyendo el caudal de la fuerza susceptible de ser sublimada. Por otra parte, la mujer tiene mayor dificultad para superar el complejo de Edipo, en razón de su ausencia de temor a la castración, que es el impulso básico que ayuda a vencer este conflicto, motivo por el cual lo resuelve tardíamente y de manera incompleta. La consecuencia directa de esto es un deterioro en la formación del superyo, sistema de normas morales y valores que impulsan al sujeto hacia la perfección. Debido a esto, su impulso hacia la sublimación es muy débil, puesto que no percibe la meta ideal hacia la que debiera acceder. Como se comprenderá, sin una motivación basada en un derrotero claramente establecido, no es posible progresar. De aquí se deriva también el hecho de que la mujer cifre todo su progreso en realizaciones materiales y externas antes que en el desarrollo interno, puesto que el impulso hacia este progreso debiera provenir del superyo. Por otro lado, el inseparable narcisismo la hace estar tan centrada en sí misma que le impide abrirse a la página 135. Influencia de la virilidad energética del varón. Cuando la mujer se enamora de un hombre, muy rara vez lo hace platónicamente. Generalmente espera materializar dicha atracción en una permanente unión. Su atracción se refiere al logro de la seguridad personal, al deseo de tener un hijo o de atrapar al varón para compensar la angustia de la falta de pene. Por último, como la mujer ha sido socializada para reprimir su sexualidad y considerar su libre expresión como algo inconveniente o inmoral, ha existido siempre una enorme masa de hombres ávidos de sexo, y solo una pequeña proporción de mujeres en condiciones de satisfacerlos. De otro modo no habría nacido la prostitución. Muchos varones, por lo tanto, han tenido que efectuar a la fuerza una especie de caricatura de sublimación ante la dificultad de satisfacer sus deseos eróticos. Es necesario señalar, empero, que nos estamos refiriendo en este caso a una primitiva e incompleta forma de sublimación originada en la admiración sentida hacia la mujer. Es posible que en este proceso no esté ausente la envidia del útero, y que la sublimación se origine por el flujo positivo de la envidia, esto es, el amor. Recordemos que Theodor Reik sostiene que el amor siempre comienza con la envidia, que representa el flujo negativo de la admiración. El amor visto por un psicólogo, Theodor Reik, editorial Nova. De este modo, los sujetos de bajos instintos no subliman, en razón de que solo codician el cuerpo de la mujer para satisfacer sus apetitos carnales, sin que exista admiración ni amor de por medio. Página 136. En lo que se refiere a la represión de la sexualidad femenina considerándola como un obstáculo para sublimar, cabe señalar que una libido petrificada, embozada o estancada, representa una fuerza detenida, perturbada, impedida y disminuida, por lo que difícilmente podrá dirigirse hacia estratos superiores, considerando que ni siquiera tiene energía suficiente en sus niveles comunes. Toda sublimación debe originarse primordialmente en un estímulo de la libido, después de lo cual la elevación, represión o descenso, depende de la dirección impartida por los sentimientos y el estado de conciencia. Cuando hay represión se verifica un aumento estéril de la presión libidinosa, que termina por fluir de manera aberrante a través de mecanismos histéricos o de goce pervertido, tales como algunos tipos de verborrea, los celos, el erotismo imaginativo, y la intensificación anormal de sentimientos dramáticos, formas inconscientes de masturbación psíquica. La idealización femenina que representa a la mujer como madre terrenal y divina, la admiración natural despertada por su belleza, el asombro varonil ante su capacidad de formar seres vivos, y el anhelo erótico expectante que genera en su calidad de hembra, ha hecho que los varones, de manera inconsciente, vean en la mujer una especie de madre, diosa y amante, circunstancia que ha determinado en muchos casos un movimiento sublimatorio ascendente de los impulsos libidinosos. Página 137. Resulta poco frecuente que exista un varón que no admire a la mujer, puesto que todos han tenido madre. En lo que se refiere al sexo femenino, su actitud con respecto a los varones no suele ser de admiración positiva, sino más bien de envidia, postura que deriva fácilmente hacia una actitud de menosprecio ante sus requerimientos amorosos. Resulta común escuchar que los hombres son unos cerdos, que lo único que quieren es sexo, que se aprovechan de las mujeres, etc. Desde otro punto de vista, no existen tampoco muchos varones dignos de ser admirados por las mujeres más allá de sus valores externos, por lo que comúnmente la mujer no suele admirar al hombre en su fuero interno, motivo por el que le resulta más complejo el sublimar. Los múltiples problemas y desafíos que plantea la vida al hombre lo hacen desarrollar obligadamente un yo viril de características estables, es decir, una identidad masculina no sexual, sino como persona de sexo masculino. La mujer carece de este yo femenino en lo que a persona se refiere, puesto que solamente posee un yo hembra.
En lo que atañe a la libido, el fuerte deseo de posesión que el varón siente por la hembra puede llevarlo en algunos casos a sublimar de manera absolutamente inconsciente, lo que fortalece aún más su yo viril psíquico. Esta es una de las causas que han originado una diferencia evolutiva entre los sexos a nivel de la página 138. Sexualidad psíquica y mental, llegando el macho a la condición de hombre, mientras la hembra ha permanecido en su calidad de tal. El varón, en cierta medida, ha mentalizado su falo, pero la mujer no ha mentalizado su útero, prefiriendo permanecer uterinamente hembra en vez de acceder al manejo superior de su sexualidad.